Antes de comenzar el vídeo, quiero agradecer a los nuevos miembros del canal. Vuestro apoyo significa mucho. Muchísimas gracias. Roma, siglo I a.C. El primer emperador. Nuestro protagonista de hoy es el conocido como Cayo Julio César Octaviano, aunque comúnmente se le conoce con el sobrenombre de Augusto o César Augusto. En buena parte del vídeo vamos a referirnos a él como Octavio, para evitar nombrarlo solamente por sus títulos. Octavio nació en Roma en el año 63 a.C. y murió en Nápoles en el 14 después de Cristo. La Roma que conocía ya estaba lejos de ser esa Roma primigenia, pues el año de su nacimiento, la República Romana ocupaba por ejemplo la totalidad de las costas hispanas, a excepción de un pequeño foco de resistencia en el norte, donde gracias a las montañas las tribus cántabras y astures resistían. También poseía buena parte del sur de la Galia con ciudades como Narbona y Masalia, la cual era una colonia griega en el pasado, los territorios de Liguria, más al norte de la península itálica, las islas de Córcega y Cerdeña, Sicilia, lo conquistado a los cartagineses en el norte de África, territorios que hoy día son Túnez y norte de Argelia, manteniendo la parte oeste a Mauretania como estado independiente a Roma. Ya en la zona oriental, era posesión romana buena parte de territorios que actualmente son Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Albania y Grecia. Casi la totalidad de lo que hoy conocemos como Turquía, la zona siria, parte de Israel, menos la zona de Judea. Egipto, por su lado, era aún independiente, pero tenía la presencia romana muy cercana en el oeste, con lo que se conocía entonces como Cirene. Sin embargo, para el año en el que nuestro protagonista comienza su camino político en solitario tras la muerte de César en el 44 a.C., la extensión de Roma aumentó considerablemente. Julio César, su tío abuelo y padre adoptivo, en su tiempo previo a proclamarse dictador perpetuo, conquistó la Galia en su totalidad para conseguir el prestigio que necesitaba. A pesar de haber pasado por una guerra civil contra Pompeyo, de la que consiguió salir victorioso, para luego intervenir en la crisis que tenía Egipto entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo. Gran dama, solo vuestra belleza iguala vuestra valentía. Flavio, atrás. Puedo ofrecerte lo que mi hermano no supo darme. Matrimonio. Uno de verdad, claro. Si te alías con ella, mataré a todos los romanos de Alejandría. Basta ya con las amenazas, hermanito. ¡Fuera! ¡Todos! Se os llamará cuando nuestra reunión haya concluido. Quiero hablar con Cleopatra para oír su versión. Introduciendo tras el final de esa guerra por el trono de Egipto al reino ptolemaico dentro de la propia órbita romana. Mauretania, por su lado, dejó de ser independiente para el 32 a.C., al igual que la zona de Judea, junto a las orillas que unían el noroeste africano hasta la frontera con Egipto. Centrándonos ahora exclusivamente en la figura de Octavio, por lo que se puede leer en distintas fuentes, aunque siempre hay que tener cuidado de si lo que estamos leyendo es propaganda imperial o la realidad, se dice que Octavio era un muchacho en su juventud de gran atractivo físico, con piel bastante blanca y ojos azules, pelo rizado y rubio, pero normalmente lo llevaba corto como podemos ver en este busto y la propia reconstrucción. Tenía por lo que parece un rostro menudo y lo único que podía desentonar de él, como vemos, era la posición de sus orejas, que estaban bastante despegadas de su cabeza. Medía alrededor de 1,65 y a pesar de parecer bastante robusto en escultura como la de Prima Porta, era casi todo gracias a la armadura, pues su complexión era más bien delgada y delicada. Además, se cree con casi total seguridad que su salud no era la mejor, pues cuando en el futuro Julio César lo llevó consigo a Hispania para hacer frente a las tropas de Pompeyo, este se percató de que padecía colitis, bronquitis y eczema, pero estas dolencias no disuadieron a Julio César para no potenciar los talentos del muchacho. Tanto Octavio
como obviamente su familia, estaban emparentados con el problemático Julio César, quien durante toda la juventud del muchacho llevó una serie de apuestas arriesgadas que bien podrían haberle costado la vida y de paso el futuro tan prometedor que acabó teniendo nuestro protagonista. Siendo su sobrino nieto por parte de su madre, Octavio acabó siendo adoptado secretamente por este en el 45 a.C., cuando tenía 18 años y designado su heredero, ya que César había tenido solo una hija natural, la cual casó con Pompeyo, pero que murió tras dar a luz en el 54 a.C. Por ello, Julio César acabó interesándose en el joven, quien ya desde bastante pequeño mostraba ciertos rasgos brillantes. La suerte para Julio César fue bastante adversa un año después de haber adoptado a Octavio, pues cuando parecía que tenía todo bajo control y estaba realizando su sueño de convertirse en el hombre más poderoso de Roma, en los idus de marzo del 44 a.C., se convierte en la víctima de un complot a manos de personajes tan ilustres como Bruto y Casio, pero que parece que solo estaba planeado para quitar de en medio a un dictador perpetuo con unas 23 puñaladas, aunque seguro que le caerían algunas más por las ganas que le tenían, pero parece que hasta ahí llegaba el plan. Pues tras su ejecución, parecían no saber muy bien qué hacer con un pueblo que se sentía traicionado por los conspiradores, por haber asesinado a quien con tanta maestría se había ganado el favor de los romanos. Marco Antonio, sobrino de César, que realmente no tuvo nada que ver con su asesinato, pero que se creía su legítimo sucesor, salió del Capitolio al encontrarse con el cadáver de Julio César, aún sangrante y seguramente también para salvar la vida. Buenos días, cónsul. Cuando los conspiradores tuvieron que atrincherarse en el lugar del crimen por su propia seguridad, Marco Antonio comenzó a realizar las gestiones propias de una sucesión, entregando el testamento de César a las Vestales sin siquiera abrirlo, puesto que creía fielmente que él heredaría todo. Julio César se había encargado de dejar contentos a los romanos para el momento en el que llegara su muerte, ya que donó a los ciudadanos sus jardines y parte de su fortuna, además de repartir lo que quedaba de su patrimonio entre sus 3 sobrinos. Pero en ese momento se conocía por todos que Octavio era designado su hijo y por lo tanto su sucesor. Ahora, Roma se encontraba ante un desconocido, pues como el mismo Marco Antonio creía, todos opinaban que el sucesor natural de su fortuna y de sus títulos sería el hombre que a lo largo de los años lo había apoyado en la Galia y en su política. No por nada, a la llegada de Octavio a Roma, fue despreciado por Marco Antonio, que contaba con 38 años, tildándolo de chiquillo. El muchacho de 19 años, que ahora por su adopción respondía al nombre de Cayo Julio César Octavio, había leído el testamento de su tío abuelo, por lo que sabía que éste había dejado parte de la fortuna a los ciudadanos romanos, pero se percató que para Marco Antonio ese reparto no era lo más urgente por el momento, de modo que mediante préstamos de sus amigos y los de Julio César, se aseguró que el dinero prometido llegara donde debía y que los romanos supieran muy bien quién se lo estaba haciendo llegar. De esta forma, el desconocido se convertía en el nuevo amigo de Roma. Marco Antonio, por su lado, intentó manchar el nombre de quien él seguía llamando chiquillo, acusándolo falsamente de un intento de asesinato hacia su persona. Sin embargo, la falta de pruebas dieron la razón a Octavio, quien al mismo tiempo se estaba ganando el favor de la aristocracia y la ciudadanía, quienes tal vez creían que podrían controlar mejor a un niño de 19 años que a un contrariado Marco Antonio, que solo buscaba obtener por la fuerza lo que él consideraba que le pertenecía por derecho, junto a la posibilidad de ser el dueño de Roma. Al Senado ahora comenzaba a preocuparle que, tal vez, por asesinar a un dictador, habían allanado el camino sin quererlo a otro mucho peor. Por lo tanto, ambos descendientes de Julio César se pusieron al mando de sus respectivas legiones, mientras que Octavio tenía el apoyo de personas tan ilustres como Cicerón, que se ocuparon de manchar la reputación de Marco Antonio con escritos que se conocen como filípicas debido a sus costumbres libertinas y sexuales. Marco Antonio contaba con una exitosa carrera militar y política a sus espaldas, por lo que cuando la tensión entre ambos llegó al punto de ruptura, sus ejércitos midieron sus fuerzas en Módena, donde Octavio salió victorioso y Marco Antonio, que nunca había conocido la derrota, no encontró otra solución que no fuera la huida. Octavio volvió con sus tropas victoriosas a Roma, dejándola acampada en Italia, siendo estas una fuerza disuasoria suficiente como para obligar al Senado a nombrarlo cónsul. Al hacerse con este cargo, eliminó la amnistía de la que gozaban los asesinos de Julio César, condenándolos a muerte. En este momento,
Los aristócratas, senadores y poderosos de Roma se dieron cuenta de que el muchacho a quien pretendían mangonear se la había jugado a ellos, y ahora era él quien con su apoyo estaban consiguiendo hacer realidad los objetivos que se había impuesto el propio Julio César. ¡Vamos a palmar! Aunque para ser justos con el Senado, estaban ante un callejón sin salida, puesto que ambos pretendientes luchaban por el control de toda Roma y no por liberarla del autoritarismo. La única diferencia entre ambos era elegir a quién iba a gobernar por la grandeza de Roma y quién gobernaría para sí mismo. Pero Octavio tenía otros planes antes de querer obtener el poder absoluto, ya que sabía que la palabra rey de Roma era algo inaceptable para el pueblo y el Senado romano. Los pasos hasta ese momento tenían que darse lentos y graduados hasta que el Senado no le quedara otra salida que quien gobernase de por vida fuese él, y además estuvieran agradecidos de otorgarle tal poder. Como buen alumno del dictador Julio César, Octavio sabía que, al igual que éste en su momento perdonó la vida de su enemigo Pompeyo para hacerse parecer magnánimo, ahora Octavio hacía uso de un hombre de confianza de César, el conocido Lépido, para mandar un mensaje de paz a Marco Antonio y establecer los tres juntos el segundo triunvirato que tenía la República Romana en toda su historia. Algo que resultaría familiar para los romanos y más aceptable que la idea de establecer una especie de monarquía. Pero la paz que Octavio ofrecía a su anterior enemigo no la estilaba para los asesinos de César. Con el uso de sus soldados, cerró la ciudad de Galicanto evitando que los conspiradores pudieran huir hacia los demás recovecos de la entonces República, momento en el cual el triunvirato comenzó su mandato con sangre y con una obvia declaración de intenciones al requisar los bienes y ejecutar a los que se consideraron culpables del asesinato de César, con un total de 300 senadores y 2000 funcionarios, muchos de los cuales se suicidaron para conservar el honor con formas más o menos poéticas, como realizar un banquete en el que el acusado bebió veneno, teniendo como última voluntad que el banquete siguiera con su cadáver presente. Este hombre ha muerto. Creo que por envenenamiento. ¡Qué barbaridad! Seguramente fue en otro restaurante. Marco Antonio, por su lado, se cobró una venganza personal al querer dar muerte a Cicerón por la burla que habían supuesto las filípicas. Cuando éste intentó escapar, las tropas del triunviro lo cazaron y cortaron la cabeza, además de la mano derecha con la que había escrito sus sátiras. Solo quedaban ya por ajusticiar dos de los verdaderos ejecutores, Bruto y Casio, quienes disfrutaban de la amnistía como gobernadores de Macedonia y Sicilia, y que durante su estancia trataron verdaderamente mal a su gobernado, por lo cual la llegada de Marco Antonio y Octavio los hizo ver como libertadores. Bruto, ¿qué sucede? Escribió Cicerón. El niño Octavio obligó al Senado a declararnos homicidas y enemigos de la República. Escandaloso, es un crimen. La batalla se produjo en Filipos en septiembre del 42 a.C., y aunque Octavio por su delicada salud se encontraba enfermo, su ejército y el de su aliado logró romper la defensa de Casio y Bruto. Ante la inminente derrota, Casio se suicidó con la ayuda de un asistente, y Bruto por su lado optó por lanzarse a sí mismo contra la espada de uno de sus hombres. Estando ahora la venganza completada y la república pacificada, se dio lugar el reparto de los territorios que los tres triunviros gobernarían. Lépido quedó con la parte africana, mientras que Octavio optó por la zona europea y Marco Antonio eligió Oriente Medio, Egipto y Grecia. Comenzaba ahora la competición por ver qué triunviro se hacía con la parte de los otros dos. Al menos esa era la intención de Marco Antonio y de Octavio, pues el pobre Lépido parecía conformarse con lo pactado y, si acaso, esperaba que los otros dos se destruyesen para reclamar luego él su parte. Otro protagonista a sentar en el tablero era Sexto Pompeyo, el hijo de Pompeyo Magno, a quien recordamos de la guerra civil contra Julio César. Sexto controlaba las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia. Hay que entender que, aunque estos territorios tuvieran estos distintos gobernadores, todos formaban parte de lo que hasta el momento seguía siendo la República Romana, por lo que esta división era sobre todo administrativa. Con estos actores en el tablero, las probabilidades realmente se iban para el lado de Marco Antonio, el militar experimentado, con mejor ejército y mejor general que sus dos adversarios principales. Marco Antonio sabía que Egipto era o un potencial aliado o un enemigo a erradicar, por lo que, aprovechando el rumor que se cernía sobre Cleopatra de que había financiado a Casio y Bruto, la citó en Tarsos para que respondiera por sus acciones, mientras que Marco Antonio la esperaba sentado en un trono para mostrar que era él quien poseía el poder.
Cleopatra, que era una mujer por lo que se cuenta, sabía entrar en escena. Al igual que cuando en el pasado se reunió con Julio César secretamente en Alejandría, envuelta en una alfombra medio desnuda, ahora había organizado una procesión por el río llena de plumas rojas con su séquito, dejando a todos boquiabiertos y sus sirvientas vestidas de ninfas y otros seres exóticos. De tal forma que mientras se corría la voz de que la reina de Egipto venía con tal espectáculo, todos abandonaron el foro donde estaba Marco Antonio henchido de orgullo y lo dejaron para ver a esa mujer tan interesante. Marco Antonio, herido en su virilidad, no tuvo más remedio que acudir a donde se encontraba Cleopatra con la intención aún de juzgarla. No obstante, la recordaba como una chiquilla en los tiempos en los que ésta era pareja de César, y ahora, quien lo recibía era una mujer que sabía explotar su belleza como un arma política en un mundo dirigido por hombres. Es como la describiste. Un ratoncito. Cleopatra Filopator, señora del junco y la abeja, reina del Alto y Bajo Egipto. Por favor, dejémonos de formalidades. Deberíamos comportarnos como si todos fuéramos iguales. Así es mucho más divertido, ¿no crees? El juicio que pretendía hacer Marco Antonio se convirtió en una comida entre iguales, durante la cual quedó tan prendado que incluso le regaló territorio de su triunvirato como Fenicia, Chipre y otros trozos de Arabia y Palestina. Cleopatra, por su lado, sabía que Roma no se sostendría demasiado tiempo contra hombres tan poderosos y esa misma noche consumó la relación con Marco Antonio para intentar usarlo como ya pretendió con Julio César y conseguir de él hacer de Egipto un estado tan fuerte como antaño, y quién sabe si convertirse también en reina de Egipto y Roma. Mientras tanto, Octavio se enfrentaba a bastantes problemas en su zona. El Senado se comenzaba a revolver y tal vez al considerar que con el triunvirato la figura del joven se había debilitado. Octavio, por el momento, tenía que contentar a los senadores mediante sobornos. A quien en realidad estoy buscando, guiño, es al señor Soborno, guiño, guiño. Consiste en lanzar aros. Está bien, se acabó. Barraca. Por su lado, Sexto Pompeyo aprovechaba la situación para agitar sus tropas leales en Hispania, mientras que la esposa legal de Marco Antonio organizaba, junto a su hermano, una rebelión en Italia contra Octavio, la cual tuvo que sofocar el mejor general que éste poseía, Marco Vespasiano Agripa. Poco después de la victoria de Agripa, la esposa de Marco Antonio moría por una enfermedad, lo que lo dejaba con vía libre para casarse con Cleopatra. La reina, viendo la debilidad de Octavio, instó a Marco Antonio a atacar con su ejército, desembarcando en Brindisi y asediando a las tropas de Octavio. Pero los soldados de ambos bandos se negaron a luchar y se firmó la paz casando a la hermana de Octavio, llamada Octavia, con Marco Antonio, intentando utilizar el matrimonio como una solución política y pacífica antes que una nueva guerra civil. Las aspiraciones de Cleopatra por el momento se veían frustradas. Octavio, antes de pensar en qué iba a hacer con Marco Antonio, tenía que solucionar todos los problemas que le estaban surgiendo en su zona del triunvirato. Al problema con Sexto Pompeyo, que estaba aprovechando su posición para dificultar la llegada de cereales a Roma, lo derrotó usando de nuevo a su leal amigo Agripa, algo que le granjeó la simpatía del pueblo romano al permitir la llegada de alimentos. Con respecto a Lépido, en el 36 a.C. se cansó de tenerlo como vecino en el sur, por lo que terminó quitándole las provincias africanas y haciéndose señor de la Roma occidental. A partir de este momento, Octavio se ve lo suficientemente fuerte para enfrentarse a su enemigo Marco Antonio. Mientras tanto, en las provincias orientales, Octavia intentó sin éxito reconducir a Marco Antonio a otra cosa que no fuera la guerra y su atención por Cleopatra. Pero él sabía bien lo que quería y sin mayor interés en su nueva esposa, la mandó de vuelta a Roma al tiempo que él volvía a Egipto. Buscó entonces aumentar su prestigio con Roma, realizando campañas en Oriente contra Persia, puesto que últimamente solo había intentado luchar contra otro romano. Y, aunque en efecto consiguió la victoria contra Armenia imponiendo un vasallaje, en el camino perdió a buena parte de sus 100.000 hombres, además de disgustar enormemente a los romanos cuando proclamó su triunfo en Alejandría y no en Roma, siendo esta una de las excusas que otorgaría Octavio en el futuro
para hacerlo ver como un rey extranjero y no como un romano. Para complicar aún más la situación, pidió el divorcio con Octavia y se casó finalmente con Cleopatra, con la cual ya tenía 2 hijos, y cuidaba del que supuestamente había tenido ella con Julio César, de nombre Cesarión. En su casamiento, entregó como dote a su hijo su territorio de Oriente, mientras que a Cesarión lo nombraron príncipe heredero de Egipto y Chipre. Ahora Marco Antonio, antes que Triunviro, era rey de Egipto, rey de un país no perteneciente a Roma, y esto era algo que Octavio podría usar como propaganda en su contra para que tanto el Senado como el pueblo romano no consintieran prostrarse ante una potencia extranjera, pues de poco habrían servido tantos siglos de guerra y conquista, además de que la figura de un posible rey romano recordaba a los orígenes de Roma con el último rey Tarquinio el Soberbio. Octavio, por su lado, también tuvo una complicada vida sentimental, pues antes de cumplir 30 años ya había tenido 2 esposas, pero tras ambas se enamoró de Livia, una mujer que ya estaba embarazada de otro hombre. Pero aún así, convenció a su padre para que la casase con él, adoptó a los 2 hijos de la mujer, Tiberio y Druso, como suyos, y se dedicó a reconstruir el ejército y la República de Roma, para estar listos contra la inevitable guerra que se cernía contra Antonio. En la primavera del 32 a.C., con las instituciones republicanas ya restablecidas, en la ciudad de Roma recibieron una carta de Marco Antonio donde pedía que tanto Octavio como sus hombres depusieran las armas y sus poderes a cambio de la vida tranquila en el campo. Aunque realmente era algo que no pegaba mucho con el general, puesto que era dar demasiado tiempo a sus adversarios para prepararse, es posible que el artífice de todo fuera nuevamente Cleopatra, intentando agotar las vías diplomáticas antes que la guerra y usarlo para subir así su popularidad. Pero ahora, Octavio se atreve a jugar la carta del rey extranjero y publica el testamento de Marco Antonio al Senado y a los romanos, que tal vez fuera falso o no, pero servía para sus propósitos, en el cual se leía que Marco Antonio había designado su único heredero a los hijos que tenía con Cleopatra y que ésta sería su regente. Contando Marco Antonio con más años que ella y siendo sus hijos muy jóvenes, era casi seguro que si Marco Antonio se hacía con toda Roma una reina de Egipto, la gobernaría durante un tiempo. Ni el Senado ni los romanos permitirían esto. Sin embargo, sus tropas, como ya vimos en Brindisi, estaban cansadas de guerras civiles e inestabilidad. Pero Octavio es suficientemente inteligente para cambiar esto, pues no declara la guerra a Marco Antonio, sino que declara la guerra a Cleopatra ante lo que vendió como una guerra de independencia de las influencias foráneas. El conflicto sobre todo fue marítimo, y en el Golfo de Ambracia se produjo un bloqueo por parte de Octavio a las fuerzas de los 2 amantes. El campamento terrestre de Octavio se encontraba en la zona norte, mientras que el de Marco Antonio se encontraba en la sur. Tras varios meses de bloqueo, se dio lugar a la batalla naval de Lacio del 31 a.C., donde después de varios días de tormenta, el 2 de septiembre, con el cielo despejado, ambas flotas se decidieron a entrar en combate. Marco Antonio, quien al comienzo del bloqueo tenía tropas suficientes para llenar 500 naves, ahora podía llenar tan solo 230 o 250 embarcaciones. Octavio, por su lado, solo había visto su flota aumentar de tamaño gracias a que Agripa se había dedicado a capturar navíos por toda Grecia, pasando de 250 barcos del comienzo a los 400 en la batalla. Además, siendo estos más pequeños y maniobrables que los de Marco Antonio. Pero Cleopatra, al menos, contaba con 60 buques, más o menos ocultos tras los de su esposo. Tras varias horas de movimiento de los barcos, donde ningún bando se decidía a tomar la iniciativa, Agripa buscaba alejar a Marco Antonio de la costa para destruirlo gracias a la superioridad numérica. En cambio, Marco Antonio buscaba quedarse cerca para auxiliarse de los arqueros que tenía en tierra y disparar a las cubiertas enemigas para poder abordarla más fácilmente. Al final, los hombres de Antonio comenzaron a avanzar hacia el frente, mientras Agripa retrocedió para que sus naves tuvieran más margen de maniobra. Tras unas cuantas horas de lucha, el centro de las naves de Antonio y el flanco izquierdo se encontraban destrozados. Parecía que era el momento de utilizar los barcos de refuerzo de Cleopatra, pero los planes para ella eran otros. Pues aprovechando que todos los barcos enemigos tenían arriadas las velas, izó las suyas y se dio la fuga aprovechando el hueco que se había formado en el centro de la batalla. De igual forma, Marco Antonio abandonó su barco llegando a otro más pequeño, con el que desplegó las velas y huyó. Los soldados de Marco Antonio y Cleopatra siguieron luchando mientras sus generales huían.
Las fuentes clásicas sostienen que fue una traición cobarde de estos hacia su hombre. Sin embargo, parece muy posible que la huida fuera algo planeado al no producirse una retirada histérica ante la escapada de los líderes. En cuanto a los soldados de tierra de Marco Antonio, su general Publio Canidio Craso quería que lo siguieran hasta Macedonia, pero la gran mayoría se negó, tal vez debido a que se sentían traicionados por Marco Antonio o porque veían que éste iba a perder la guerra contra Octavio. Pero sea cual fuera la razón, optaron por desertar en masa y unirse a Octavio. Este último, mientras tanto, dejó que Marco Antonio y Cleopatra huyesen a Egipto porque no tenía prisa en provocar una rendición tan precipitada. Durante un tiempo, se decidió a poner orden en distintos lugares como en Grecia, lidió con una revuelta italiana y en Persia acabó con los aliados de Antonio, en busca de cercar cada vez más su posición. Cuando la derrota ya se cernía sobre los amantes, Octavio recibió 2 cartas. Cleopatra le enviaba un cetro y una corona en señal de sumisión, y Marco Antonio pedía la paz. Solo decidió contestar a Cleopatra, a quien le pidió que si quería la paz debía de matar a Marco Antonio. Pero Cleopatra veía que hiciera lo que hiciera, su destino ya estaba cerrado, y ella atrapada en la guerra. Aunque sin lugar a dudas, era una mujer lo suficientemente inteligente para saber que, desde el momento en que decidió seducir a Marco Antonio, los únicos caminos posibles eran la victoria o la catastrófica derrota. Marco Antonio intentó una última lucha desesperada, que aunque no le fue del todo mal, las fuerzas de Octavio en comparación ahora eran inconmensurables. Aunque hay varias versiones sobre la muerte de los amantes, en esta ocasión me inclino a pensar en la siguiente. Pues a Antonio le llegó la noticia de que Cleopatra estaba muerta, noticia que seguramente el propio Octavio le hizo llegar y en el momento en el que éste se suicidaba, se enteró de que su esposa realmente seguía viva. Pidió entonces que lo llevaran con ella para morir entre sus brazos. Cleopatra entonces pidió permiso para sepultar el cadáver y durante la audiencia con Octavio se presentó con sus mejores ropas para intentar seducirlo. Pero ella tenía ya 40 años y no 29 como cuando conoció a Marco Antonio, mientras que Octavio ahora tenía 30. Pero no eres así. Yo diría que tú eres un hombre honrado y bueno. No me equivoco, ¿verdad? No. Por lo que con desprecio le comunicó que lo único que conseguiría de él sería llevarla a Roma como trofeo en su carroza triunfal. Ante esto Cleopatra se encontró perdida y derrotada. Su única salida fue el suicidio mediante la mordedura de una serpiente venenosa llamada Áspid, que acercó a su pecho para que el veneno la matase lo más rápido posible. El mismo acto que realizó la última reina de Egipto fue repetido por todas sus doncellas hasta morir todas y cada una de ellas. Octavio mostró cierto respeto por la pareja al permitirles ser sepultados juntos, pero ahí acabaron las concesiones, ya que no estaba dispuesto a que sus buenas acciones le pusieran en el futuro en una posición delicada, por lo que se decidió en matar al hijo que había tenido César con Cleopatra, Cesarión, que si realmente era hijo del dictador, ejecutó a un familiar sanguíneo. En cuanto a los 2 hijos que tuvo Antonio con Cleopatra, los mandó con su hermana Octavia para que los criara como suyos. Volvió a Roma tras proclamarse rey de Egipto, para no provocar indignación entre los egipcios porque su milenario estado ahora fuese una simple provincia de Roma, pues al menos serían un reino dentro de una entidad mayor, como pasó con Alejandro Magno. En lo que respectaba a los egipcios, lo que ocurría de nuevo era un simple cambio de dinastía. Una vez allí en Roma, se encargó del mayor de los hijos de Marco Antonio de su anterior matrimonio, a quien mató de forma sigilosa para no levantar sospechas. Por lo que, ahora sí, tras los infanticidios, Octavio reunía por fin para sí toda la herencia de Julio César. En Roma, el Senado, harto de guerra, no podían hacer frente a la figura de Octavio, que quien si lo hubiera pedido, lo habrían proclamado rey. Pero él sabía que los reyes como tal despertaban animadversión en Roma, a pesar de que los romanos tampoco confiaban ya en los órganos democráticos y republicanos por su corrupción. Por lo que Octavio siguió moviéndose con cautela y actuando poco a poco. Los romanos pedían orden, dinero, comida y paz, y él se dedicó a darles todo eso con lo obtenido por la victoria. Licenció al 500.000 de soldados, quedándose solo con 200.000, ante los cuales se proclamó con el título militar de Imperator. Me encanta que los planes salgan bien. Comenzó ahora a poner en práctica el proyecto que quería Julio César,
En torno a sí, creó una especie de consejo de ministros donde destacó su amigo Agripa como organizador, Mecenas como financiero y un nutrido grupo de generales entre los que sobresalieron sus hijastros Tiberio y Druso. Para que los aristócratas no se vieran desplazados, escogió a 20 senadores, los cuales funcionaron como consejeros de esa corona que daba miedo nombrar. Los 20 senadores garantizaban sus decisiones en el Senado. La asamblea cada vez tenía menos poder y se reunía ya de forma anecdótica. Por 13 veces consecutivas, Octaviano fue nombrado cónsul, pero en el 27 a.C., con 35 años, con el único título que había aceptado como princeps, decidió que iba a retirarse de la política y que restauraba la república. El Senado no solo abdicó al unísono ante la noticia, sino que le rogaron que asumiera todos los poderes en su persona, dándole el apelativo de Augusto, que significaba el aumentador. Y con el paso del tiempo, se convirtió en el nombre de los futuros emperadores. En toda esta escena preparada, se demostró que ahora, todos, tanto conservadores como republicanos, veían preferible el orden que otorgaba un señor antes que el caos repetitivo. Pero a pesar de toda la artificialidad de la nueva vida política, Augusto realmente fue un buen emperador, entregado y trabajador, que se consideraba a sí mismo el primer servidor del Estado. Una vez conquistada la totalidad del poder hispano, vídeo que os dejo enlazado al final de este, renunció pronto a la guerra y con sus hijastros como generales buscó mantener la integridad de las fronteras del imperio. Druso, a quien adoraba y buscaba nombrarlo como sucesor, le encomendó llevar la frontera de la zona germana del Rin al Elba, algo que consiguió hasta que una mala caída desde su caballo acabó con su vida. Ahora, el sucesor sería regañadientes su hijastro Tiberio. Durante este tiempo, se viviría lo que se conoce como la Pax Romana y luego la Pax Augusta. El ejército era fuerte, la burocracia funcionaba y la moneda estaba saneada. Augusto, para protegerse de males como los que mataron a su tío, creó la policía o lo que se conoce como los pretorianos. Sin embargo, tales complots estaban casi siempre en su cabeza. Algo normal, pues es difícil confiar en los que te rodean cuando tú mismo has conspirado para llegar al poder. Por suerte o por desgracia, las debilidades físicas siempre aquejaron al emperador. La gripe y las colitis llegaron a provocar que no pudiera vivir sin tener un galeno siempre a su disposición. No obstante, a pesar de un sinfín de problemas políticos y personales, siempre estaba decidido a trabajar para Roma. Llegó a una edad muy avanzada para la época y para un emperador, pues muchos tras él murieron prematuramente por verdaderas conspiraciones o enfermedades. Pero a la edad de 76 años, mientras trabajaba tras haber pasado una bronquitis bastante fatigosa, se sentía con la muerte cercana. Tal es así, que llamó a Livia para poder despedirse de ella y luego de los propios romanos. A su muerte, los senadores llevaron su féretro a hombros por Roma hasta que fue incinerado en el campo de Marte. En cualquier otra situación, podrían haber esperado a que tras la muerte del emperador, el momento de retomar el poder para el Senado había llegado. Pero Tiberio había sido nombrado sucesor y comenzar de nuevo con las disputas por el poder podrían desintegrar Roma ante una frontera tan extensa por defender y unas tribus bárbaras que estaban esperando su momento para arremeter contra el imperio. Si queréis que relatemos el gobierno de Tiberio como hemos hecho aquí, no olvidéis dejarlo en los comentarios y hacer que este vídeo sea muy compartido. Si os habéis quedado con ganas de saber más sobre Octavio o cómo terminó de conquistar la península ibérica, en la pantalla final os dejo enlazado el vídeo. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.